Muy buenas tardes, arrancamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos a José Mateo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Además, hoy vamos a hablar de la prescripción. Si te parece, Sí, vamos a empezar definiendo qué es esto. claro, bueno, la gente nos presenta un nombre un poco peculiar. A ver, básicamente la prescripción, si he dicho de una forma coloquial, ¿vale? Es que por el transcurso de un plazo, que marca la ley, ahora luego lo podemos comentar ejemplos y demás, por así decirlo, pierde el derecho a reclamar algo, ¿vale? Así, dicho de forma sencilla, se entiende muy sencillo, ¿vale? Básicamente es una cuestión de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la ley entiende que si tú tienes un plazo, por ejemplo, de 5 años, un ejemplo, para reclamar una factura, no es tampoco razonable que si durante el plazo que marca la ley, que considera razonable según el tipo de acción o de reclamación, transcurran 7 años, me puedas venir dentro de 7 años a reclamar. Entonces, para eso la ley establece un sistema que al final es una forma de seguridad. Es decir, de la misma forma que hay prescripción privada entre particulares, ¿vale? Como con la administración también, porque la administración también tiene unos plazos para reclamar. Imagínate que pasan 20 años y me revisen la declaración de la renta del año 2005. Entonces, es una cuestión de seguridad. Una forma de garantizar la seguridad jurídica es que durante un plazo, dependiendo que establece la ley o las leyes para cada tipo de reclamación, hay un plazo. Transcurre ese plazo, pierdes ese derecho, tanto entre particulares, entre empresas, la administración, etcétera. Que luego es bastante más complejo, porque bueno, luego sí que eso podemos comentar también, porque hay veces que la prescripción se puede paralizar, se interrumpe, que se llama, depende cómo se interrumpa, tiene efectos o no. Entonces hay veces que los propios juzgados acaban discutiendo si está o no en la reclamación, o sea, paralizada en plazo, ¿verdad? Perfecto. ¿Y nos explicas cómo funciona? Claro, eso que te decía antes, al final, ¿cómo funciona? Básicamente, normalmente para que haya prescripción tiene que haber 3 cosas, ¿vale? Tiene que ocurrir que la ley establezca un plazo, ¿no? Que de hecho la ley establece normalmente prescripciones, plazos especiales, y en caso de duda hay un cajón desastre, que es la acción de las acciones normales o las acciones personales que decimos, que son 5 años, ¿vale? Tiene que haber transcurrido ese plazo, ¿vale? Y no haberse interrumpido. Es decir, ni por lo tanto a quien tiene derecho a exigir, en este caso imagínate la administración a reclamarte pues, la revisión de un impuesto, o un particular reclamar una factura, o un abogado reclamarle la minuta a su cliente, o imagínate que por ejemplo tú me causas un accidente, tienes un accidente de coche por culpa, tienes un plazo también para reclamar, ¿vale? Tiene que haber transcurrido sin que la persona que tenga derecho a reclamar haya hecho nada, ¿vale? Y luego, también es muy importante porque a veces piensa la gente que porque a mí no me lo han reclamado, no, o sea, ha prescrito, pero ojo, porque muchas veces cuando la persona que tiene la obligación reconoce la deuda, ¿vale? También interrumpe esa reclamación. Esto sí me estoy, típico ejemplo, caso sencillo. La administración tiene 4 años para reclamarme la renta del año 2021. Pero durante, a lo mejor, el año siguiente, me dijo mi asesor, oye, por cierto, que te olvidaste de incluir una deducción. Si yo presento una rectificación dentro de ese plazo de 4 años, el plazo de la administración no computa desde el principio, sino desde que yo reconocí esa deuda, ¿vale? Eso es un ejemplo. Otro caso, le debo una factura a un cliente y resulta que el cliente, o sea, el proveedor no me la ha reclamado, pero yo, ¿no?, le mandé un correo diciendo, por cierto, la factura esta que tenías, que no te preocupes, que la tengo presente, que te la pago cuando pueda, ¿vale? Si reconociendo la deuda dentro del plazo de 5 años. Con lo cual eso, aunque la empresa proveedora no me haya reclamado, ¿vale? Pero yo he reconocido la deuda. Por lo tanto, básicamente funciona en ese sentido. Es decir, funciona en el que tiene que haber un plazo, hay que saber cuál. A veces, esto parece muy obvio, pero a veces ya te aseguro que por experiencia, saber qué plazo es cada cosa es bastante complejo en algunos casos. También hay muchísimos problemas con la interrupción, que luego si quieres comentaremos brevemente cómo se interrumpe, y luego la diferencia con la caducidad, que parece lo mismo pero no tiene nada que ver, ¿vale? Pero hay una cosa sí que es muy importante, aparte de que el tema del plazo y de que tiene que haber una actitud pasiva del que reclama o un reconocimiento, y es que los jueces no tienen por qué alegarla. Esto es fundamental. He dicho de otra forma, una empresa, pasan 6 años, no me reclama la factura, me demanda, yo
no soy un abogado muy experto, o no soy muy bueno, o simplemente no caigo, y no lo alego, ¿vale? Digo, oye, por cierto, que te han pasado 5 años, esto está prescrito. El juez, técnicamente, él voluntariamente, si yo no lo he alegado, no lo puede decir. Puede mencionarlo, pero no puede desestimar la demanda por el hecho de que yo no la haya alegado. La prescripción tiene que alegarla quien considere que le beneficia. Esto es muy importante, a diferencia de la caducidad, que luego si quieres comentaré. ¿No? Estupendo. Entonces, sí, bueno, comentando un poco lo que comentaba, si quieres te comento algún caso práctico, porque sí, al final claro, es la gente, sí. ¿vale? Vamos a ver ejemplos. Casos típicos, ¿vale? Normalmente hay la ley, el Código Civil establece los plazos para las cuestiones normales, pero luego hay muchísimas leyes que establecen plazos específicos, ¿no? Hay leyes bancarias, leyes mercado de valores, en fin, de todo tipo, ¿no? Y luego las administraciones. Lo que pasa es que es verdad que hay una bastante común, ¿vale? Para que a grandes rasgos dijéramos que hay como 3 grandes plazos que la gente debe tener en cuenta que son muy útiles. Lo primero es, normalmente, casi el 99% de los casos habituales que la gente tiene con la administración, ¿verdad? Hacienda, seguridad social, reclamación de cualquier derecho, lo normal, el plazo ordinario es que son 4 años, ¿vale? O dicho de otra forma, tanto yo para reclamar un derecho como para que o dicho de otra forma, yo tengo un plazo para reclamar la renta. Yo, como ciudadano, tengo 4 años para rectificar una renta que se me olvidó meter en una deducción. Y la administración tiene 4 años para reclamarla, ¿vale? La revisión de esa renta. Entonces, normalmente los plazos administrativos, en cuestiones tributarias y de deudas, fundamentalmente, aquí estamos hablando más de deudas, ¿verdad? Normalmente el plazo para tener una beca no son 4 años, obviamente. Pero hablamos de deudas, de que Hacienda me reclame una deuda de social o yo reclame una deuda contra la administración, 4 años. Luego, las acciones de responsabilidad extracontractual, imagínate, un vecino que por error me provoca un daño, se te cae una teja y te haces daño a un casi por la calle, un accidente de coche, lo típico, ¿no? Un hijo que no sé, le causa un daño a un compañero de cole y los padres quieren reclamar por los daños que ha causado el accidente, ¿no? Son un año. ¿Vale? O sea, lo que son los plazos de responsabilidad extracontractual es un año. Y luego, otro plazo muy importante, casi todas las demás acciones son 5. Lo que se llaman acciones personales, que decimos, que son casi todas. Me refiero a reclamaciones de factura, reclamaciones de cantidad, reclamaciones de contratos, compraventas, cumplimiento de contratos de arrendamiento, cumplimiento de contratos de préstamo, deudas entre empresas, deudas entre particulares. Casi todas esas acciones, la ley dice que, de hecho la ley dice que establece plazos para muchas cosas y las que no tengan plazo especial son 5. ¿Vale? Entonces, básicamente esos 3 plazos son muy útiles, porque me van a recoger prácticamente la inmensa mayoría de las cosas que todas las acciones de reclamaciones de las administraciones son 4 años, las acciones personales o contractuales suelen ser 5 y las extracontractuales, donde haya una responsabilidad civil que no hay un contrato, es 1 año. ¿Vale? Con estos 3 ya me soluciona un montón. Luego, otras muy útiles, la acción hipotecaria 20 años, eso es muy poco habitual porque un banco no va a estar 20 años, se les va a olvidar reclamarme la deuda. Luego, por ejemplo, otras acciones, algunos casos, por ejemplo, sabes que hay una cosa que se llama la prescripción adquisitiva, y es que, por ejemplo, si yo utilizo una propiedad en concepto de uno durante unos plazos, pues adquiero esos derechos, ¿no? Es que esos plazos son para adquirir derechos, no para reclamar deuda, pero hay 10, 20, 30 años, dependiendo del caso, ¿vale? Luego, por ejemplo, hay acciones que no prescriben nunca. La acción, por ejemplo, para que entre dos propietarios, 2 amigos o 2 hermanos que tienen un piso, la acción para reclamarse, dividir esa cosa con no prescribe nunca. Entonces, básicamente, es un poco la cuestión, ¿no? Es decir, hay que ir, depende del tipo de deuda o el tipo de... tengo que encasillarlo en el plazo que se establece, ¿no? Dependiendo del tipo de deuda que se reclame. Por ejemplo, hay cosas muy peculiares. Te he dicho antes que el plazo de 5 años es para reclamar cualquier factura, pero por ejemplo los abogados, los procuradores, los economistas, los profesionales liberales, los arquitectos, cuando queremos reclamar nuestros honorarios, solo tenemos 3 años, no 5. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que soy un profesional, tengo que estar más atento a reclamar. No puedo dentro de 4 años reclamarle una factura a un cliente que se me olvidó reclamársela, por ejemplo, ¿no? 4 años y ahora tú me vienes ahora a reclamarme la factura. Bueno, básicamente,
es un poco ejemplos que te he puesto que creo que pueden ser de utilidad, ¿no? Prácticamente con los 4 plazos que te he dicho ya tienes cubierto la inmensa mayoría de las posibles reclamaciones o plazos que tengo, ¿no? Sí, y con estos ejemplos además hemos visto que no es igual para todas las deudas, entonces. Claro, lo que te digo, o sea, básicamente eh, yo tengo que identificar muy bien, porque muchas veces la dificultad está en que yo puedo decir, bueno, pues la dificultad que nos encontramos los abogados, ¿no? Es decir, yo tengo un plazo y digo, vale, pues tengo un año, casos típicos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay veces la dificultad no está tanto en, porque la ley yo me voy y les dice un año, 3, o sea, para las reclamaciones de pero claro, muchas veces identificar qué es una responsabilidad contractual o extracontractual no es tan fácil. ¿Sabes? O sea, Claro. no sé cómo decirte. Típico caso, ¿no? Es el típico caso que nos encontramos. Si resulta que hay una mala atención médica porque alguien tenía que atenderme y no me atendió bien, por ejemplo, un médico, imagínate, pues seguramente esa acción podría considerar un abogado que es una acción extracontractual porque me ha causado un daño, un tercero, ¿no? Pero otro abogado podría decir, ya, pero esto, entre un médico y un paciente, que es lo que yo diría, obviamente, pero he puesto un ejemplo, ¿no? Es una responsabilidad contractual, ¿por qué? Porque entre un médico y paciente hay un contrato de prestación de servicios. Entonces, te puede ocurrir y ocurre que el plazo para reclamar el perjuicio de un médico con el que tengo un contrato, por ejemplo, o he firmado un contrato, ¿no? Imagínate típico una operación de salud estética, sean 5 años, ¿vale? Porque hay un cumplimiento contractual. En cambio, la responsabilidad para reclamarle a un médico de la seguridad pública es un año. ¿Por qué? Porque yo con el médico no tengo una relación contractual. Simplemente la ley establece que la responsabilidad de la administración en daños de la administración es un año. Correcto. ¿Entiendes? Pero eso es un jaleo, claro. Que eso la dificultad muchas veces es identificar qué acción estoy interponiendo, porque a veces no es tan sencillo, ¿no? Y luego otra cosa que da muchísimos problemas, que te lo decía al principio, es la interrupción. ¿Por qué? Porque la prescripción pasa lo siguiente. Yo te he dicho que tengo 5 años, pero si a los 4 años y 30 días te mando un burofax y tú lo recibes, el plazo es como un reloj. Le doy al botón y vuelve a contar 5 años. ¿Entiendes? Por eso te quiero decir que yo puedo tener una acción viva durante 50 o 100 años o toda la vida. Porque si tú me debes una factura y yo cada 4 años y medio te mando un burofax, oye, que la deuda que me debes te interrumpo la prescripción. Automáticamente, desde esa fecha, cuento 5 años. A los 5 años y medio, a los 4 años y medio, vuelvo y así, ¿entiendes? O sea, la idea es que yo no la abandone la acción. Y se va interrumpiendo, se va volviendo a contar. Entonces, esto genera muchísimos problemas, porque yo te mando un burofax y no lo coges. ¿Se ha interrumpido o no? Pues tendría que decidir un tribunal. Si se puede considerar que la persona tenía conocimiento de que yo quería. Luego presento una demanda, típico caso que da muchísimos problemas. Presento una demanda en un juzgado equivocado. ¿Interrumpe la prescripción o no? Pues el juzgado seguramente te diría que no. ¿Por qué? Porque lo que quiere la ley es que el deudor reciba la notificación. ¿Vale? Un burofax mandado a una empresa que me debe un dinero, pues si yo recibo el burofax, pues seguramente el juez consideraría que sí. Pero si mando 5 burofaxes y no me los quieren coger ninguno, y lo estoy mandando al domicilio que indican las facturas o a tu domicilio fiscal en Hacienda o en registro, el juez diría, es que ha hecho lo que ha podido. Si intenta interrumpirlo y no te da la gana coger la notificación. O sea, entender un poco lo que quiero transmitirte es que la interrupción de la prescripción, luego el concepto diario, el día a día, en los juzgados, da muchísimos problemas. Muchísimos problemas por ese mismo motivo, porque si está bien interrumpido, si no, si he interrumpido la acción adecuada. Entonces ahí sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado y estudiar muy bien, y sobre todo ante la duda, siempre, de hecho las aseguradoras lo tienen muy claro, enseguida en nombre de los clientes, oye, pasan 6-7 meses, mando un burofax, oye, interrumpo prescripción porque estoy haciendo la tasación y no quiero apurar plazo, ¿entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con los plazos de prescripción, porque el tiempo pasa rápido, ¿no? Y aprovechando lo que nos has comentado ahora, recordamos que
al principio nos comentabas algo de caducidad. ¿Qué es esto y en qué se diferencia? Vamos a ver, lo que te decía, es decir, la prescripción es una cuestión de seguridad, pero como es una cosa que es un derecho que tengo que alegarlo yo. Es como si yo tengo derecho a una beca, pero no la pido, la administración no me va a llamar para dármela. Tengo yo que pedirla. En cambio, si por ejemplo la administración me tiene que pagar algo, aunque yo no lo pida, es una obligación pública de la administración. Es un ejemplo un poco burdo, pero para que entiendas funciona. Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que la prescripción se hace para casos en los que el deudor, el que debe, si pasa el tiempo pueda alegarlo. En cambio, la caducidad es una cuestión, ya no es una cuestión de seguridad, sino de derecho público que decimos. O sea, es una cuestión ya de interés público, ¿vale? Dicho de otra forma, caso típico. Y normalmente los derechos prescriben, esto cogido con pinzas, para que se entienda. Sí. Y los procedimientos caducan, que también caducan los derechos. La diferencia cuál es, que como te explicaba antes, la prescripción se interrumpe. La caducidad no. Si, por ejemplo, una ley dice que tengo un plazo de 4 años de caducidad y no presento la demanda, aunque haya mandado un burofax, no significa que vuelva a contarse el plazo otra vez de 4 o 5 años. Se interrumpe durante el periodo de reclamación y se vuelve a contar. Entonces, la caducidad es básicamente, por ejemplo, un caso típico. La administración tiene un tiempo X para reclamar una sanción, ¿no? Típico. Pero si la ley dice que una vez me inicia el procedimiento, tiene 18 meses para resolver el procedimiento sancionado, si en 18 meses no lo hace, caduca el procedimiento, pero tiene que archivar. ¿Vale? Hay veces donde la ley dice exactamente que si el plazo es de prescripción o de caducidad. Y hay veces que los juzgados y los abogados nos volvemos locos porque la ley no queda claro, cada tribunal dice una cosa. Ahí es un poco lo típico de tal. Pero básicamente lo que se tiene que entender es que entender qué es la caducidad. La caducidad, a diferencia fundamental, por ejemplo, a diferencia de lo que te decía antes, si por ejemplo tengo un plazo de 4 años para presentar una demanda y la ley dice que es un plazo de caducidad, pues para que no se esté esto interrumpiendo años y años, el juez, aunque yo no se lo diga, el juez puede decir, por cierto, aunque usted no lo haya dicho, a diferencia de la prescripción, como esto es una cuestión de seguridad pública, tengo obligación de hacerlo, usted se le ha pasado los 4 años y le desestima la demanda. ¿Vale? Entonces, la diferencia es que la gente siempre que la gente se quede con la idea de que no todo se interrumpe, que hay que tener mucho cuidado porque hay veces que se de prescripción y otras veces que son plazos de caducidad, que tienen un concepto mucho más restrictivo y hay que tener mucho cuidado con esos conceptos, ¿no? Perfecto, pues para que nos quede muy claro y si algún oyente pues tiene alguna duda, porque siempre nos decís que cada caso es particular, se puede generalizar y más en estos casos. En este caso en particular es un mundo, o sea, lo del tema de la prescripción, la identificación del plazo, hay leyes generales, leyes especiales, luego la interrupción muchas veces de los actos tributarios. Sí, esto es un tema de los que realmente hay que estudiar muchas veces el tema bastante para entender si estoy en plazo o no. Hace una tontería, pero a veces es... por eso tiene que preguntarte directamente, tienes que llamar o si lo que te digo, llamas, pregunta, mandas un correo al despacho, ahí Mateo Abogados, y ahí que nos pregunten o nos manden, normalmente incluso habrá que analizar documentación en muchas ocasiones porque hay que verlo bien, ¿no? Sus plazos de justicia. Cómo se estudian y no estudian. Perfecto. Pues así lo haremos porque sois grandísimos profesionales, la prueba está ahí y mejor asesorarnos y tener las cosas claras que luego no llevarnos un susto y como bien decís, cuando llega el susto a lo mejor ya las cosas que se pueden hacer ya es tarde o si una prescripción está prescrita. Si tienes un mes para reclamar una beca y no la presentas, pues entonces lo tenemos más claro. Ante la duda, consultar con Marín y Mateo Abogados lo antes posible y evitar sustos. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Venga. Hasta luego. Adiós.